Bueno, y preocupación generó la tasa de desempleo de marzo, que llegó a un 9,4% en el Gran Santiago. Queremos conversar al respecto y para eso vamos a tomar contacto con el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el señor Jaime Ruiz Tagle, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por este contacto. Hola Matilde, buenas tardes, muchas gracias por contactarme. Bueno, la primera pregunta es, claramente tenemos un salto cuantitativo respecto a la cifra anterior y queremos saber básicamente a qué responde y qué es lo que explica este salto de más de 2 puntos en el porcentual del desempleo. Bueno, el aumento que hemos tenido en la cifra de marzo del desempleo en 12 meses es algo que de alguna manera se venía, digamos, manifestando en el debilitamiento del mercado del trabajo, dadas las condiciones macroeconómicas que habíamos tenido tanto el año pasado como a principios de este año. En particular, nosotros a partir de diciembre de 2015 ya habíamos observado una disminución del crecimiento del empleo importante. Había habido una caída de 1,3 puntos porcentuales y en este trimestre lo que observamos entonces es una profundización de ese fenómeno, lo cual ciertamente se produce por una coincidencia de los empleadores en tomar decisiones de contrataciones y despido en este momento del año. Lo que en alguna manera había ocurrido en años anteriores, en los periodos de marzo, cuando se tienen, digamos, ajustes importantes en términos de las contrataciones. Ahora, ¿qué es lo que está frenando la decisión de la contratación por parte de los empleadores? Efectivamente hay un contorno, digamos, hay un entorno macroeconómico que está complejo. A principios de este año hubo una confirmación inicialmente de que el crecimiento para este año iba a ser relativamente pequeño y luego una reducción de esas proyecciones. Por lo tanto, las empresas que están, digamos, atentas a ese tipo de situaciones, viendo sus posibilidades de desempeño a futuro, están observando caídas en inversión, disminuciones en las ventas y eso les dificulta, digamos, tener una contratación más fuerte. Y por lo tanto, entonces nos vemos enfrentados a una situación en que ha habido este crecimiento importante del desempleo, que de alguna medida el mercado laboral había sido muy resiliente, tanto, digamos, a lo largo del año 2015, y eso entonces había sido una muy buena noticia. Lamentablemente en este momento el mercado laboral está dando muestras de que no puede soportar más el entorno macroeconómico y se ve enfrentado a la necesidad de hacer un ajuste que ojalá no se profundice más y que sea, digamos, más bien de corto plazo. Ahora, eso es lo que le quería preguntar. Esto es un 9,4%. En los próximos meses se espera y el próximo año incluso que el crecimiento del país siga en torno a las mismas cifras que estamos considerando ahora. ¿Eso significa que el desempleo se mantiene en estas cifras o que esta cifra puede aumentar? Mira, es difícil hacer proyecciones de mediano y largo plazo para el mercado laboral. Hay muchas cosas que están en juego, ¿cierto? Cómo la gente se incorpora al mercado laboral, cómo la gente va tomando decisiones respecto a si participa o no participa, cómo las empresas se desempeñan. Entonces todo eso va configurando el desempeño del mercado laboral. Lo que probablemente no vamos a ver en los próximos meses son reducciones muy drásticas del desempleo a los niveles que teníamos el año pasado, con tasas de desempleo por debajo del 7%. No obstante, podemos esperar que una buena parte del ajuste ya se haya realizado y ojalá así tener, digamos, tasas de desempleo similares a las que tenemos ahora y ojalá reducirse, digamos, en los próximos meses. No obstante, el ciclo estacional del invierno puede ser complicado, pero no esperamos tampoco, no tenemos una situación en que tengamos una caída en el crecimiento del producto. Al contrario, el producto sigue creciendo, por lo tanto uno no debería esperar una profundización mucho mayor, digamos, del desempleo de lo que estamos viendo ahora. Y haciendo el desglose de esta cifra, ¿quiénes son los que hoy día están teniendo más dificultades para encontrar trabajo o quienes están perdiendo el trabajo? Mujeres, jóvenes, mayores de cierto rango etario. ¿Cuál es el área más, digamos, perjudicada? Sí, mira, lo que había ocurrido en el último tiempo, Matilde, en el mercado del trabajo, ¿cierto?, es que había habido una incorporación paulatina y persistente de fuerza de trabajo secundaria al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que había más jóvenes, más mujeres, más adultos mayores que estaban incorporándose, digamos, secuencialmente al mercado del trabajo. Son ellos justamente quienes tienen una mayor pérdida de empleo en este último trimestre y por lo tanto entonces hay una configuración en que los hogares
están menos vulnerables de lo que había antes porque hay más sostenedores de hogar que han podido mantener el empleo. Por lo tanto, lo que tenemos es que la fuerza de trabajo secundaria, a diferencia de quienes son jefes de hogar y principales sostenedores de hogar, son quienes están sufriendo un poco más el desempleo que aquellos de la fuerza de trabajo primaria. Ahora, ¿esto significa que también va a caer el consumo? ¿Cómo puede repercutir eso en el resto de la economía? Sí, efectivamente nosotros ya venimos observando a través de la encuesta de expectativas en que nosotros le consultamos a la gente en conjunto con la encuesta, digamos, laboral acerca de sus decisiones de consumo tanto de corto plazo como de mediano plazo, especialmente los bienes durables. Los bienes durables son aquellos bienes que prestan servicios por un periodo prolongado de tiempo, desde la ropa, los automóviles, los televisores, refrigeradores, y lo que hemos observado es que la gente está menos propicia, digamos, a tomar decisiones de compra de estos bienes durables, así como las viviendas. Y este cambio en las perspectivas de las personas puede afectar de manera importante, ¿cierto?, las ventas de quienes venden este tipo de productos y de esa manera tener algún efecto adicional en la economía. Por lo tanto, es complicado justamente. No hay mucha más holgura desde el punto de vista del mercado del trabajo en cuanto a la posibilidad de que efectivamente esta reducción del empleo, la caída en términos de poder adquisitivo de los salarios en el que hemos visto también recientemente, puede llevar a que la gente efectivamente compre un poco menos y eso puede traducirse con un efecto un poquito mayor en la economía. Jaime, ¿y este resultado que se da aquí en la región metropolitana puede extrapolarse a otras zonas del país? Sabemos que, claro, la región metropolitana concentra una gran cantidad de gente, pero hay otras regiones que donde se han despedido a muchísimas personas. Estoy pensando en el área del cobre, por ejemplo, estoy pensando también en el área de Concepción, que siempre ellos tienen esas zonas de desempleos mayores, sobre todo hablando de Concepción. Sí, mira, las zonas del norte, especialmente las zonas mineras, habían tenido tasas de desocupación extremadamente bajas en el último tiempo y probablemente van a verse aumentadas en los próximos meses, lamentablemente, en la medida que toda la actividad minera se ha visto reducida. Ahora, lo que ocurre es que nuestra encuesta, si bien es de Gran Santiago, lo que ha mostrado en los últimos años es que es un muy buen predictor de lo que está ocurriendo en el mercado laboral y de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Nosotros hemos visto que en las estadísticas de empleo de Gran Santiago es bastante sensible a los procesos de recesiones anteriores y a los procesos de disminución del crecimiento de la economía significativo. Por lo tanto, como instrumento nos permite medir bastante bien qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral y probablemente lo que va a ocurrir a nivel país en los próximos meses. Luego es probable que en los próximos meses vaya a aumentar el desempleo a nivel país también, no necesariamente a los mismos niveles que se está mostrando, digamos, en el Gran Santiago, pero probablemente va a ir secuencialmente tomando una ruta similar. ¿Pero podría llegar a los 2 dígitos? Es difícil saberlo, digamos, no podíamos predecir muy bien qué es lo que iba a pasar con el producto el año pasado ni este año. Tampoco es posible aventurar cuáles son los niveles de desempleo en los próximos meses. Hacer especulaciones de ese tipo probablemente no son muy útiles, más bien, digamos, lo que uno tiene que analizar son cuáles son las medidas que uno puede llevar a cabo para propiciar un entorno de crecimiento adecuado que permita la contratación de trabajadores de manera importante y que las empresas puedan seguir tomando decisiones, digamos, en términos de mayor inversión, tanto en recursos de capital como en recursos humanos, como son los trabajadores. Ahora, y para ir ya terminando la entrevista, Jaime, en este escenario, las personas, por lo menos hasta el año pasado, que eran despedidas o estaban buscando trabajo y no encontraban, decidían crear un empleo, lo que se llama el empleo por cuenta propia. En este escenario, ¿es posible que eso ocurra o la gente de la fuerza laboral va a seguir buscando ser contratada? Van a ocurrir las dos cosas. Lo que hay en la economía, por ejemplo, hoy día, tenemos que aproximadamente un 19% de los trabajadores desarrolla actividades por cuenta propia. Y eso es una tendencia que se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. Ha habido un crecimiento paulatino, pero bastante suave en los últimos 10 años probablemente. Y lo que vamos a encontrar entonces es que la gente va a buscar adecuarse a las distintas circunstancias del mercado laboral. Una manera de incorporarse al mercado laboral muchas veces es a través de trabajos por cuenta propia o con flexibilidad de horarios que permiten que la gente, digamos, trabaje y compatibilice con otras actividades.
Luego, no es esperable, en este caso, no hay una situación de una tasa de desempleo particularmente importante para las primeras fuentes de ingresos de los hogares, de manera tal que la gente entre en una situación en la cual no tiene ingresos suficientes para mantener el hogar. Hay una reducción de los ingresos, va a haber, digamos, cierto, una contracción, pero probablemente la gente se va a ir ajustando de esa manera y algunas probablemente se retiren del mercado laboral y no presionen lo que se llama la fuerza de trabajo, que son aquellas personas que están activamente buscando empleo. Jaime, dentro de los próximos días vamos a conocer la cifra del INE. No siempre coinciden. ¿A qué se debe y qué es lo que podemos esperar de esa cifra que se va a entregar pronto? Sí, mira, hay muchas diferencias metodológicas entre las cifras que entrega el INE y las que entregamos nosotros. Son más bien complementarias. El INE sigue los estándares de la OECD. En cuanto a la forma del cuestionario, nosotros tenemos un cuestionario distinto. La funcionalidad fundamental de nuestra encuesta es que es un instrumento que no ha variado prácticamente nada por 60 años, manteniendo su rigurosidad y permitiendo una comparabilidad a lo largo del tiempo muy importante. En el caso del INE, ellos tienen una observación, ¿cierto?, que es a través de trimestres móviles, donde tienen 3 meses que van siguiendo y a partir de eso sacan un promedio. Por lo tanto, la cifra que ellos tienen, ¿cierto?, va a entregar información de enero, febrero y marzo, mientras que nosotros estamos entregando información ahora de lo que es la situación del empleo en marzo en el Gran Santiago, y la comparabilidad hacia atrás está garantizada del instrumento de nosotros, y por lo tanto son instrumentos que son más bien complementarios en la forma en que uno debe mirar y estudiar el estado del mercado del trabajo, dadas las condiciones macroeconómicas a las cuales nos estamos enfrentando ahora. Muy bien. Jaime Ruiz Tagle, director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este tiempo con CNN. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.